Bueno, en línea Hernán Lacunza, el ex ministro de Hacienda. Está en línea, ¿no, Hernán? Sí, sí, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, bien, bien. Bueno, Hernán, ¿podemos analizar en este nuevo balurdo que nos metió Kicillof? Bueno, hay dos, ¿no? Que tuvo la capacidad de meternos en dos cosas al mismo tiempo. Uno es el juicio que perdemos en Londres, también por una mala negociación de deuda, y el de YPF también por una mala expropiación fuera del estatuto de la empresa, por fuera del estatuto, en una política de medidas que se toman con soberbia y falta y poco profesionalismo, que en un primer momento no se notan las consecuencias, pero en este caso más tarde que temprano, lamentablemente, llegan los efectos de falta de pericia en el manejo de la cosa pública. Es muy fácil hacerse guapo con dinero ajeno, ¿no? Claro, claro. Bueno, esto lo pagamos todos los argentinos, 10 años después que aquellas decisiones, pero bueno, nada que no pudiéramos intuir antes, ¿no? Nos metió en un problemón de 65.000 millones de dólares, más o menos, entre los dos casos. Bueno, no, puede ser un poco menos, digamos, lo de YPF puede ser, al final va a ser una indemnización legal, pero los márgenes son entre algo parecido a 5.000 y 17.000 millones de dólares, eso es lo que dicen los abogados que están en el caso. Sí. Y el otro son 1.300 millones de dólares. Estos son estos dos casos, sí, claro. Otros. No, yo lo que digo es, entre fallos, litigios y renegociaciones de deuda, más o menos, todo eso suma 65.000 palos, ¿no? Sí, después también está la renegociación de deuda con el Club de París. Ahí por claro, 2014. Por eso. Pero yo diría, Eduardo, son dos andariveles, ¿no? Uno es la pericia o impericia en el manejo de la cosa pública. Recordemos que, por ejemplo, el CEPO, que tiene como 12 años, empezó en octubre de 2011, yo creo que en la segunda presidencia de Cristina, apenas iniciada, apenas reelecta, que son una forma de reprimir las consecuencias. Le escuchaba de la mala praxis, que llegan temporarias y después llegan para quedarse. Escuchaba recién el relato que ustedes referían para interpretar los hechos de violencia de la matanza de esta semana. Siempre fueron tergiversadores de la realidad. Claro. Ahora ya están llegando a niveles insólitos, ¿no? Cada vez más ridículos. Sí, Hernán, sí, coincido con vos, son capaces de discutirte que Francia ganó la final, son capaces de decirte estos tipos. Sí, pero está bien, eso dura un tiempo, ¿no? Willy, ¿cómo estás? Dura un tiempo, pero ya llega a niveles ridículos, ya creo que sí, por eso. Un boomerang, porque parece... Ahora, si no fuera trágico, sería gracioso. Ahora, todo es muy triste, ¿no? Porque en realidad son una máquina de regalar miles de millones de dólares con un discurso que dicen que combaten a los acreedores, etcétera, etcétera, y en realidad los alimentan de una manera insólita. Incluso con el cupón del PBI, vos me vas a hacer recordar, Hernán, que dominás mucho mejor, nunca debería haber existido ese cupón del PBI. Por el movimiento del canje de Lavagna, fue un error de Lavagna lanzar ese derivado, porque en realidad no te lograba mayor adhesión en el canje de la deuda del 2005 ese cupón del PBI. Es decir que, aparte del juicio, ese cupón creo que generó pagos de 10.000 millones de dólares que los acreedores en su momento ni lo valoraban. Bueno, eso al fin de cuentas, Willy, puede ser contrafáctico. Digo, que si no hubiera estado, ¿qué adhesión habría tenido el canje? Podés tener un punto ahí, de última es discutible, es una decisión de política económica que puede ser mejor o peor. Pero lo que no cabe duda es que después la mentira que se hizo con el INDEC, que dio lugar a este fallo adverso, la tergiversación de esos datos, más la inoportuna cambio de base, no me quiero poner muy técnico, en medir el PBI en el año 2013 creo que fue, o 2012, bueno, eso es eso no cabe duda de la calidad de esa decisión. Era a todas luces una mentira. Y bueno, en el mundo, digo, acá en Argentina las
mentiras pueden durar un poco más, nunca son eternas, pueden mentir con el INDEC 8 años como mintieron, y se le va cayendo la careta de a poco. Ahora en el mundo las mentiras tienen patas cortas, entonces ahora nos dicen, che, me debes una factura de hace 10 años porque eras un mentiroso. Y bueno, los responsables de aquellas políticas tienen que dar la cara, ¿no? Si fueras el próximo ministro de Economía, ¿qué crees que estarías recibiendo? La verdad, Eduardo, que la economía se ve hoy día, ¿no? Se ve al gobierno cada semana planteando una batalla final o a vida o muerte por una nueva decisión. Hace 3 semanas era un bono para los bancos, hace 2 semanas los bonos que tenían el FGS de los jubilados. Ahora esta semana el dólar soja que también parece decisivo porque en marzo se perdieron $2.000 millones de reservas y quedan nada más que 1.000. Bueno, esa economía que se viene deshilachando, un programa Durar que se viene deshilachando, bueno, obviamente cuando vos siempre estás en la cornisa negociando y para no caerte aceptando cualquier condición, bueno, estás dejando una herencia cada vez peor. Te diría que va a ser probablemente peor que la de 2015, que será muy delicada, por lo menos en 3 aspectos. La pobreza va a estar largamente arriba del 40%, la inflación va a estar largamente en 3 dígitos, y la deuda va a estar cerca de 100 puntos del producto. Y eso, para darte una referencia, en 2015 la pobreza era 32, la inflación 28 y la deuda mal medida, pero al fin y al cabo era 50 puntos del producto. O sea, solo en esas 3 cosas vas a estar bastante peor que en 2015 y después vas a tener, igual que en 2015, reserva cero, déficit fiscal, tarifas atrasadas. O sea, el próximo ministro de Economía va a tener que hacer el trabajo sucio, horrible. Va a tener que devaluar, por ejemplo. Mira, el próximo gobierno va a tener que enfrentar todos estos desafíos. Siempre yo digo, las herencias no se dejan al gobierno que viene, se dejan a los argentinos. Claro, ¿no? Eso es obvio. Y después el gobierno entrante tendrá mayor o menor pericia para resolverlas. Te diría que hay que hacer 2 cosas. Primero, estabilizar. Segundo, 2 objetivos: estabilizar y segundo, volver a crecer. En ese orden. El tema es cómo. Sí. ¿Cómo lo por haces? Supuesto. ¿Cómo es importante? Por supuesto. Te puedo dar alguna pauta. No se puede gastar todo el tiempo más de lo que ingresa, porque así estamos. La maquinita de la felicidad, esto de que hago de cuenta que emito y no genera inflación, tampoco. Eso todo el mundo lo sabe, lo que hablábamos antes. Acá no tuvieron 3 años diciendo, no, la emisión no genera inflación y la deuda en pesos no importa porque es en pesos. Ahora tenemos las consecuencias. Y tenemos que tener una economía abierta, integrada al mundo, comerciar y tener crédito y pagar las deudas, o sea, ser un país normal en el concierto mundial. Es una economía abierta, integrada. ¿Y devaluar sí o no? Mira, el tipo de cambio, Eduardo, está evidentemente atrasado. A 210 pesos por dólar hay más demanda que oferta, ¿no? No esta semana, hace 3 años el gobierno nunca paró de perder reservas, tuvo un montón de ayudas adicionales, como que la soja se fue a 600, como que el fondo le dio $9.000 millones adicionales, como préstamos del exterior, y a pesar de eso la reserva heredó $13.000 millones de reserva neta y tiene 0 desde siempre. Entonces hace todos estos mecanismos para adelantar la oferta, que es el dólar soja, o postergar la demanda, que es el cepo de importaciones. Bueno, este tipo de cambio evidentemente no es de equilibrio. No, ok. ¿Y devaluás de a poco como este gobierno o de golpe? Mira, eso depende la peor forma para Eduardo, está bien la pregunta, pero a ver si gracias. Entendí mi respuesta. No, te digo porque la peor forma de deshilachar un programa
es tirar de un hilo suelto y ver qué pasa. Entonces, cambiar los precios relativos, que es el tipo de cambio, las tarifas. Si vos las analizás solas, ninguna tiene sentido, ¿sí? Porque es caótico. Entonces, estas medidas, como mover el tipo de cambio, como levantar el cepo, como adecuar las tarifas, que son posiblemente antipáticas, no tienen sentido si no haces un programa fiscal que deje de emitir. Porque entonces, si no, cuando vos tocas el tipo de cambio, no es el escalón final, sino el primer escalón, el primer peldaño de una escalera. Entonces, no tiene sentido mirar. Pero el primer peldaño de la escalera lo tenés que poner sí o sí. Entonces. Sí, pero tenés que poner no una escalera, una escalera, sino una escalinata en una plataforma. Quiero decir, tenés que hacer el cepo, cómo lo vas a levantar, a qué ritmo, qué vas a hacer con las reglas laborales, qué vas a hacer con las reglas de comercio, se puede importar y exportar al tipo de cambio oficial libremente sin pedir la autorización al secretario de Comercio de turno, qué vas a hacer con la energía, la minería, el agro, que son sectores promotores de divisas, si no promoves atractores de divisas o proveedores de divisas, mejor dicho, si no haces algo ahí, entonces devaluás y va a ser un barrilete. ¿Qué vas a hacer con economía del conocimiento? Son todos los jóvenes que exportan servicios. ¿Qué vas a hacer con construcción, que es mano de obra intensivo? ¿Qué vas a hacer con turismo, que también provee empleo privado y divisas, que es lo que tenemos que conseguir? ¿Qué vas a hacer con la desregulación, la desburocratización, la simplificación tributaria? Porque entonces, si querés, el dólar va a ser por las malas todo lo que no hagas con la política económica por las buenas, si seguís teniendo este costo argentino, este costo de transporte, este costo impositivo, este costo de que cada vez que tenés que abrir una empresa tenés que tardar 60 días, 90, bueno, ese dólar no va a tener techo, ¿sí? Entonces, si haces todo eso que te digo, bueno, vas a poder ordenar la macro y volver a crecer, estabilizar primero, bajar la inflación y volver a crecer. Si yo te digo, no, sí, vamos a devaluar 38% y nada más, y a los 2 días el 38 va a ser 76. Obviamente. De ahí mi respuesta. Hernán, muchísimas gracias. Un placer, Eduardo. Gracias, felices Pascuas. Gracias. Hernán Lacunza.